la conmemoración y lo que significan espacios como el Museo de la Memoria, con la directora ejecutiva del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, María Fernanda García, quien se encuentra a esta hora conectada con toda Latinoamérica a través de DNews, una Latinoamérica además que conmemora también en sus distintos países fechas vinculadas a las dictaduras, ¿no es cierto?, en Uruguay, en Argentina. María Fernanda, muchas gracias por estar conectada a esta hora con DNews. Muchas gracias, Lucía, y a DNews, y un saludo para todos. Primero, cuéntanos, por favor, si es posible, lo que significó la visita del presidente italiano al centro que diriges. La verdad, muy emocionante que un presidente, además, una persona con su estatura política y moral dentro de Italia, no hay que olvidar que él es presidente de Italia cuando también tienen una primer ministro en el país, que son de coaliciones absolutamente distintas. Sin embargo, él es una persona que tiene además un recorrido histórico y político enorme, un referente moral y ético de su país, y recibirlo aquí en el Museo de la Memoria fue con una gran delegación. Estaba también su ministro de Relaciones Exteriores, la embajadora, en fin. Él estaba muy conmovido y emocionado, y la verdad es que hacerle este recorrido a todos los mandatarios internacionales y a todos los gente de distintos lugares que nos visita es muy importante, porque se hacen... todo lo que han escuchado, todo lo que han visto, todo lo que han leído, se hace carne de alguna forma visitando el museo. Veníamos conversando de algunos conflictos que ha significado también en la opinión pública la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. ¿Cuesta hacer memoria? ¿Es difícil hacer memoria en Chile, en nuestros países de Latinoamérica? ¿Y qué significa la memoria histórica? Es que los hechos históricos son una cosa y siempre van a estar teñidos, siempre han estado teñidos. Bueno, la voz masculina y patriarcal siempre, por ejemplo, ha escrito la historia en general. Ahí ya tenemos un sesgo histórico de los 5.000 años o lo que queramos contar como años de historia. Y los periodos tan recientes también tienen una memoria. Hay hechos históricos que son reales y que están amparados bajo comisiones de verdad, como son la Comisión Rettig y Valech, que son hechos reales y verdaderos. Es como ver las llamas en la moneda. Eso fue un hecho real, verdadero, que ocurrió, sucedió un quiebre a nuestra democracia. Sin embargo, también el cómo vivió cada uno estos momentos, estos hechos, también son, de alguna forma, son propios, son personales, y ahí está el gran desafío, el cómo construir un relato colectivo en torno a la memoria. Yo creo que por eso también se suscitan estos hechos. De repente afloran muchas sensibilidades, subjetividades y emociones frente a esto, y es difícil, ha sido difícil para nuestro país hacer un relato común que sin duda condene. Yo creo que la gran mayoría de los chilenos, y en eso no me cabe duda, condena el ataque a la moneda, condena la fractura en nuestra democracia y sobre todo los derechos humanos violados durante los años posteriores en dictadura. ¿Qué rol cumplen los centros de memoria, como por ejemplo el Museo de Memoria y Derechos Humanos, precisamente para lograr esta reflexión? Precisamente es esa, son lugares para reflexionar, debatir, dialogar y también enfrentar posiciones, porque no, también el discutir es un hecho sano que tenemos que estar acostumbrados a hacer, sin violencia, con respeto, siempre en el marco del respeto, y sobre todo también para reflexionar acerca del pasado, pero sobre todo también sobre el futuro, sobre el presente y cómo construimos nuestro futuro. Ahí también es muy relevante las voces de quienes vivieron en su minuto la dictadura y la época del golpe, pero sobre todo también quienes vivimos, por ejemplo, nosotros que vivimos en dictadura, nacimos en dictadura, y las generaciones nuevas, porque lo que hay que evitar es eso, las imágenes que estamos viendo, que vuelva a repetirse eso. No podemos permitirlo como sociedad, y en ese sentido las nuevas generaciones tienen que estar impregnadas de lo que significó, lo fácil que es romper la democracia. Esto es como la salud. Cuando tenemos salud no nos damos cuenta que cuando nos enfermamos es tan necesaria para nuestras vidas, y finalmente es el motor de nuestra sociedad,
es la aún imperfecta democracia que tenemos. Sin embargo, tenemos que ser muy conscientes de ello y defenderla como de lugar. Eso es bien importante porque muchas veces cuando se hace memoria o se intenta conmemorar, en algunas sociedades, no en todas, hay que decirlo, donde la instalación de la memoria o la educación en torno a hechos y a valores que no se pueden transar o vulnerar, quizás están más consolidados, pero en algunas sociedades donde las emocionalidades o las subjetividades, como usted ha dicho, están más en pugna, se ha cuestionado la necesidad de hacer memoria porque se dice que es un impedimento para mirar el futuro. A su juicio, ¿cuál es la relación entre hacer memoria y tener un futuro, a propósito también de la frase con la que se conmemora, ¿no es cierto?, estos 50 años al menos, el trabajo que ha hecho el gobierno, tiene relación con la idea de democracia, es memoria y futuro? Es que no podemos pretender tener una democracia y una sociedad que crezca y que mire a futuro en paz, sana, sin hacer una revisión y sin tener una memoria presente. Puede ser de estos hechos y de otros hechos también que han ocurrido en nuestro país, desde, por ejemplo, la matanza de Santa María de Iquique, o también lo que pasa en el sur, lo que ha pasado con nuestros pueblos originarios también. El hecho de haber invalidado a las mujeres por tanto tiempo. Todos esos son hechos de memoria histórica que tienen que estar en el presente para poder construir una sociedad mejor si queremos vivir en el futuro. No veo otra forma. El no encontrar los cuerpos, por ejemplo, el seguir teniendo sociedades, en nuestro caso, que no puede encontrar los cuerpos asesinados de los detenidos desaparecidos, sin duda va a crear una sociedad a futuro que le falten pedazos, incluso si se mueren sus madres o los familiares de los detenidos desaparecidos, aún así quedan esas historias, esos muertos penando en nuestra sociedad. En España pasa todavía que también hay fosas comunes con muchísimos muertos sin identificar de la dictadura franquista. Nuestras sociedades no pueden pretender avanzar en diálogo y en sostenibilidad en general si cosas tan básicas aún no están resueltas. Finalmente quisiera que usted comentara a propósito de que ha señalado que la visita de Sergio Mattarella, ayer el presidente de Italia, al Museo de la Memoria y Derechos Humanos chileno, es parte de la agenda habitual de los mandatarios o grandes autoridades que vienen al país. Nos contara qué es el Museo de la Memoria, considerando que estamos saliendo a toda Latinoamérica, también a buena parte de Chile. Quizás hay muchas personas que no han tenido la posibilidad de acercarse al Museo de la Memoria para saber qué es lo que hay ahí, qué es lo que se puede ver. Bueno, el Museo de la Memoria fue hecho como uno de los actos de reparación para las víctimas de la dictadura. Es un gran edificio construido por una oficina que se ganó el concurso de brasileros. Es un edificio icónico en el corazón de la ciudad, donde llega el metro, donde además está en un lugar donde hay muchos centros culturales y otros museos. Tiene una gran explanada, como pueden ver, un auditorio, además donde ocurren muchísimas cosas. Nosotros nos vinculamos muchísimo con el arte y con la cultura como vía para enseñar de derechos humanos. Es un edificio contemporáneo, como pueden ver, donde se muestran la historia, los sitios de memoria, los lugares donde ocurrieron ejecuciones, y hay todo un relato en torno al año 73, abarca desde el 11 de septiembre del 73 hasta el 11 de marzo de 1990, cuando asume Patricio Aylwin y recuperamos la democracia. Entonces hay videos, hay imágenes, hay campañas, hay afiches, hay todo lo que está además expuesto es donaciones de distintas personas, fotografías, como pueden ver, de destacados fotógrafos nacionales e internacionales, fotografías, distintos artículos de presos, etcétera. Todo ha sido donado al museo, con una curatoría, una museografía además muy interesante, y que también conversa con exposiciones temporales en torno a la memoria, al arte y al periodo del 73, pero también de otros periodos como son más hoy en día. Sí, importante señalar y reiterar además que los derechos humanos no son patrimonio de un sector político, y que la invitación a ir al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, como puede ser también la invitación a conocer
otros sitios de memoria en el mundo, desde Auschwitz hasta otros ubicados en distintas partes del planeta, tiene que ver con la reflexión respecto de cuando las sociedades se quiebran y son capaces incluso de aniquilar al otro solo por ser un otro. Esa es una reflexión presente que no le pertenece a ningún sector político y que las actividades en el Museo de la Memoria invitan a hacer, efectivamente. Una conversación y un diálogo en torno a las sociedades y a la vida digna en estas sociedades, como usted señalaba, con una mirada hacia el pasado para aprender a cómo convivir en el presente y en el futuro. Muchas gracias, María Fernanda García, directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, por esta conversación en un año que es fundamental para estas conversaciones. Nunca están de más, pero fundamental especialmente por las conmemoraciones en nuestra Latinoamérica. Que estén muy bien. Así. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a usted. Chao.